Quedó viuda con un hijo de apenas 6 años, y de un día para otro, la vida no le dio tiempo de prepararse. No tenía ahorros, no tenía estudios, solo tenía sus manos y una necesidad desesperada de sacar adelante a su hijo. Así que empezó a hacer lo único que sabía, lavar ropa ajena, día tras día, con las manos cada vez más cansadas, más lastimadas, pero sin poder detenerse. Porque cuando tienes a alguien que depende de ti, rendirse no es una opción. Pero lo que ella no sabía es que esa etapa tan dura iba a ser el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El ataúd de Ernesto pesaba menos de lo que Rosa esperaba. O quizás era ella quien ya no sentía nada, anestesiada por un dolor que todavía no había encontrado la forma de salir. 48 años, una alianza de plata en el dedo, y de repente nada. Solo el sonido de la tierra cayendo sobre la madera y la mano pequeña de Mateo apretando la suya con una fuerza que no correspondía a sus 6 años. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó el niño esa noche, con los ojos abiertos en la oscuridad. Rosa tardó demasiado en responder. «Papá ya está descansando, mi amor. Ya no le duele nada». Mateo no dijo más, pero Rosa escuchó cómo su respiración se entrecortaba antes de quedarse dormido, y supo que ese sonido iba a perseguirla por mucho tiempo. Los primeros meses fueron una ilusión de normalidad. Rosa vendió el reloj de Ernesto, luego su cadena de oro, luego la televisión del cuarto. Cada objeto que salía de la casa se llevaba un pedazo de memoria, pero también compraba tiempo. Tiempo para respirar, para pensar, para no entrar en pánico delante de Mateo. Pero el tiempo se acabó más rápido de lo que ella calculó. Cuando Mateo entró a la escuela, los gastos se multiplicaron de una forma que Rosa no había anticipado. El uniforme, los útiles, los zapatos que le quedaban pequeños cada 3 meses, la cuota de la asociación de padres, el pasaje del bus. Cada semana aparecía un gasto nuevo, una hoja que firmar, una necesidad que cubrir. Y el dinero, ese dinero que ella creía que duraría, se evaporaba entre sus dedos como agua. Una noche, sentada en la mesa de la cocina con las facturas extendidas frente a ella, Rosa hizo las cuentas por tercera vez esperando que los números cambiaran. No cambiaron. Debía 2 meses de arriendo, la luz estaba a punto de cortarse, y en la alacena solo quedaban arroz, 2 huevos y media libra de panela. Apagó la luz para ahorrar y se quedó sentada en la oscuridad. Fue doña Carmen, la vecina del fondo, quien le dio la primera oportunidad. «Rosa, ¿usted lava ropa? Yo le pago bien». Bien, resultó ser 300 pesos por una canasta llena hasta el borde. Rosa aceptó sin negociar. No estaba en posición de negociar. Empezó a las 5 de la mañana, antes de que Mateo se despertara, para que el niño no la viera arrodillada sobre el lavadero con las manos metidas en agua fría. Restregaba, enjuagaba, exprimía, tendía. Luego preparaba el desayuno, llevaba a Mateo a la escuela, volvía a lavar, recogía a Mateo, cocinaba, planchaba, entregaba, y al día siguiente, lo mismo. Sus manos comenzaron a cuartearse, las yemas de los dedos se pusieron blancas y arrugadas de manera permanente. Por las noches, cuando intentaba dormir, sentía un ardor sordo en los hombros que no la dejaba encontrar una posición cómoda. «Mamá, ¿por qué tienes las manos así?», preguntó Mateo un domingo, tomándole la mano mientras veían una película en el celular. «De trabajar, mi amor. Las manos que trabajan se ponen así». «¿Y duelen?». Rosa sonrió. «Un poquito, pero no importa». Mateo le dio un beso en cada palma. Rosa tuvo que voltear la cara para que él no la viera llorar. El problema no era el trabajo. Rosa nunca le había tenido miedo. El problema era que por más que lavara, por más canastas que recibiera, por más madrugadas que sacrificara, los números no cuadraban. Era como intentar llenar un balde con un hueco en el fondo. El agua entraba, pero también salía, y el nivel nunca subía. Un martes por la tarde, cargando una bolsa con ropa recién planchada para entregar en casa de los Montoya, Rosa caminaba despacio por la calle principal del barrio. Tenía los pies hinchados y un dolor de cabeza que le pulsaba detrás de los ojos. Pensaba en que Mateo necesitaba nuevos zapatos, en que el arriendo vencía el viernes, en que no había comprado el medicamento para la tos que él tenía desde hacía una semana. Fue entonces cuando escuchó las voces.
Dos hombres conversaban afuera de la tienda de don Aurelio, con los codos apoyados en la pared y los sombreros echados hacia atrás. Y el hombre empezó con una sola marrana, ¿usted cree? Una sola, y ahora tiene una porqueriza con más de 40 animales. Vende lechones cada 2 meses, vende los gordos para la matanza. ¿Y de dónde sacó para empezar? Ahorrando, dicen, que se aguantó meses sin gastar en nada que no fuera necesario. Compró una marrana preñada y de ahí para arriba. Rosa aminoró el paso sin darse cuenta. Siguió caminando, pero algo de esa conversación se le quedó pegado en algún lugar del pecho, como una astilla pequeña que no duele pero que uno siente. Esa noche, mientras Mateo dormía, Rosa se quedó mirando el techo. Una marrana. La idea le pareció ridícula. Ella vivía en un barrio, no en una finca. No sabía nada de animales. No tenía espacio, no tenía dinero, no tenía experiencia. Era una locura. Pero siguió pensando en ella. Pasaron 3 semanas antes de que Rosa se atreviera a decirlo en voz alta, y lo hizo sola, en la cocina, mientras revolvía el guiso. Una marrana. El sonido de las palabras en el aire le pareció menos absurdo de lo que esperaba. Empezó a preguntar con cuidado, sin decirle a nadie para qué. Le preguntó a don Aurelio cuánto costaba un lechón. Le preguntó a un primo lejano que vivía en el campo qué se necesitaba para criar cerdos. Buscó en el celular, con los datos que le sobraban al final del mes, videos sobre porquerizas caseras y alimentación de cerdos con desperdicios. Y empezó a ahorrar. 500 pesos por semana, a veces 300, a veces nada, porque la semana había sido mala o porque Mateo necesitaba algo urgente, pero cuando podía, guardaba. Tenía un frasco de vidrio escondido detrás de la olla arrocera y cada vez que metía un billete doblado sentía algo extraño, no exactamente esperanza, algo más frágil que eso, una posibilidad. Lo más difícil no era ahorrar. Lo más difícil era no gastar lo ahorrado. Hubo una semana en que Mateo amaneció con fiebre alta y Rosa contó el dinero del frasco 4 veces, tentada de tomarlo para la consulta médica. Se aguantó, pidió prestado a doña Carmen y devolvió el préstamo con trabajo. Hubo otra semana en que el casero amenazó con sacarla si no pagaba y Rosa miró el frasco desde la cocina durante 1 hora entera antes de decidir que buscaría otra solución. Cada vez que no gastaba ese dinero, sentía que ganaba algo. No sabía bien qué, pero lo sentía, y pronto todo cambiaría. 4 meses después. Rosa tenía 8,000 pesos en el frasco. No era suficiente para un lechón de buena raza, pero era suficiente para uno pequeño, flaco, que un campesino vendía en la galería del pueblo porque necesitaba el espacio. Rosa fue un sábado temprano, con Mateo de la mano, y regateó con una calma que ella misma no sabía que tenía. 7,000, dijo. El hombre la miró de arriba a abajo. 8. 7,500 y me lo lleva hasta la parada del bus. El hombre escupió al lado, pensó un momento y asintió. Rosa llegó a casa con una marrana pequeña, nerviosa, que chillaba en un costal de fique. La instaló en el patio trasero, en un espacio que había limpiado y cercado con tablas viejas que encontró en la obra de la esquina. Los vecinos no tardaron en opinar. «Ay, Rosa, ¿y eso? ¿Un marrano en el barrio?», dijo doña Esperanza desde el otro lado de la cerca, con una mueca que no disimulaba nada. «Una marrana», corrigió Rosa, sin levantar la vista. «Eso huele horrible. Los niños van a enfermarse. Voy a manejar bien el aseo». «Usted está loca, Rosa, con todo respeto». Rosa no respondió. Siguió acomodando el bebedero. Esa noche, Mateo se asomó al patio y miró al animal con los ojos muy abiertos. «¿Cómo se llama, mamá?». Rosa pensó un momento. «Esperanza». Mateo soltó una carcajada. «¡Como la vecina chismosa!». «Exactamente», dijo Rosa, y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pero criar a Esperanza no fue fácil. A las 2 semanas, la marrana dejó de comer. Rosa pasó 3 noches en vela, buscando en internet, preguntando en grupos de Facebook de criadores, mezclando suero con el agua. Hubo un momento, a las 2 de la mañana, con Esperanza echada de lado y respirando con dificultad, en que Rosa se sentó en el suelo del patio y pensó seriamente en rendirse. «Ven de la mañana.
recuperas algo de lo que gastaste, pagas el arriendo, vuelves a lo de siempre. Lo de siempre. Lavar ropa ajena hasta que las manos se le cayeran a pedazos, contar monedas antes de dormir, ver a Mateo crecer en una casa donde el miedo era tan cotidiano como el arroz. Se limpió la cara con el delantal y se quedó mirando a Esperanza. «No te me vayas a morir», le dijo en voz baja. «Las dos nos necesitamos». Esperanza sobrevivió. Rosa nunca supo exactamente qué la había curado, si el suero, el cambio de alimentación o simplemente el tiempo, pero sobrevivió. Los meses siguientes fueron de aprendizaje constante. Rosa aprendió que los cerdos comen casi cualquier cosa, los desperdicios de la cocina, el suero que le regalaban en la quesería del barrio, el salvado que conseguía barato en el molino. Aprendió que el aseo era fundamental y que si lo hacía bien, el olor era manejable. Aprendió a leer el comportamiento del animal, a saber cuándo estaba bien y cuándo algo andaba mal. Y Esperanza creció más de lo que Rosa había calculado. Se volvió grande, robusta, con un apetito que Rosa satisfacía con una mezcla de orgullo y preocupación, porque una marrana grande necesitaba reproducirse, y para eso necesitaba un marrano, y Rosa no tenía marrano ni dinero para conseguir uno. Fue entonces cuando tocó la puerta de don Gilberto. Don Gilberto era el hombre más escéptico del barrio. Tenía 2 cerdos en su patio y una opinión formada sobre todo. Cuando Rosa le explicó lo que necesitaba, él la miró con esa expresión suya de quien ya sabe cómo termina la historia. «Rosa, con todo el respeto, usted no sabe lo que está haciendo». «Puede ser, pero estoy aprendiendo». «¿Y si la marrana no queda preñada?» «Entonces habré intentado». Don Gilberto se rascó la cabeza bajo el sombrero. «¿Y si queda preñada y los lechones se mueren?» «Entonces aprenderé por qué se murieron y no lo dejaré pasar de nuevo». Hubo un silencio largo. Don Gilberto miró hacia el patio de Rosa, donde Esperanza se movía con esa pesadez tranquila de los animales bien alimentados. «Está bien», dijo finalmente. «Le presto el marrano, pero si esto no funciona, no venga a decirme que no se lo advertí». «Si no funciona, usted tiene todo el derecho de decírmelo», respondió Rosa. Funcionó. 3 meses después, en una madrugada de martes, Rosa asistió al parto de Esperanza con las manos temblorosas y el corazón en la garganta. 8 lechones. 8 crías pequeñas, rosadas, que chillaban y se movían y buscaban instintivamente el calor de su madre. Rosa los contó 3 veces. Luego se sentó en el suelo del patio, con la espalda contra la pared, y lloró. No de tristeza, de algo que no sabía bien cómo nombrar, de alivio quizás, de gratitud, de la sensación de que algo, por primera vez en mucho tiempo, había salido bien. Mateo se despertó con el ruido y salió al patio en pijama, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados. «Mamá, ¿qué pasó?». Rosa lo llamó con la mano. El niño se acercó, vio unos lechones y abrió la boca. «¡Son un montón!». «8», dijo Rosa. «¿Y ahora qué hacemos con ellos?». Rosa lo miró. Tenía 9 años ya, los mismos ojos oscuros de Ernesto y una curiosidad que a ella le partía el corazón de amor. «Ahora los criamos y cuando estén listos, los vendemos y con ese dinero compramos más». Y así. Mateo frunció el ceño, procesando. «¿O sea que Esperanza nos va a hacer ricos?». Rosa soltó una carcajada. «No de golpe, mi amor, poco a poco. Así es como funciona». Esa noche, después de que Mateo se durmió, Rosa se quedó sentada en la cocina con una libreta y un lápiz. Hizo números. Calculó cuánto podría vender cada lechón, cuánto costaría alimentarlos, cuánto tiempo tardarían en estar listos. Proyectó a 6 meses, a 1 año, y por primera vez desde la muerte de Ernesto, los números no le daban miedo. Entendió algo esa noche que nadie le había enseñado, algo que la vida le había negado hasta ese momento. Que el dinero no era solo algo que se ganaba y se gastaba, era algo que podía crecer, si uno tenía la paciencia de esperar y la disciplina de no tocarlo antes de tiempo. Había vivido toda su vida pensando en la semana siguiente, en cómo pagar el viernes, en cómo llegar al lunes. Y esa forma de pensar la había mantenido exactamente donde estaba, sobreviviendo, pero nunca avanzando.
Esperanza le había enseñado a pensar diferente, a ver más lejos, a entender que el sacrificio de hoy no era una pérdida, sino una inversión en el mañana. Pasaron 2 años. Rosa seguía lavando ropa, pero ya no como su única fuente de ingreso. Tenía 12 cerdos en el patio ampliado, un acuerdo con el restaurante de la esquina para recoger desperdicios de cocina y una lista de compradores que la llamaban cada vez que tenía lechones listos. Había pagado todas sus deudas, había comprado los zapatos de Mateo sin contar monedas, había dormido, por primera vez en mucho tiempo, sin despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Don Gilberto la saludaba ahora con un respeto. Doña Esperanza, la vecina, había dejado de asomarse a criticar. Doña Carmen le había pedido consejo sobre cómo empezar su propio negocio. Un domingo, mientras Mateo le ayudaba a limpiar el patio, el niño preguntó: «Mamá, ¿tú crees que papá estaría orgulloso?». Rosa dejó de barrer. Miró a su hijo, que ya le llegaba al hombro, que tenía las manos callosas de ayudarla, que había aprendido a levantarse temprano sin que nadie se lo pidiera. «Sí», dijo, «creo que sí». «¿Y tú estás orgullosa?». Rosa pensó en el frasco de vidrio detrás de la olla arrocera, en las noches que no gastó ese dinero aunque le ardían las manos de necesidad, en Esperanza enferma en el patio a las 2 de la mañana, en los 8 lechones rosados que chillaban en la oscuridad. «Estoy orgullosa», dijo, «pero no de haber llegado hasta aquí. Estoy orgullosa de no haberme rendido cuando quería hacerlo». Mateo asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y en el patio, Esperanza gruñó suavemente, como si también estuviera de acuerdo. Hay una verdad que la pobreza enseña de la manera más cruel. Cuando no tienes nada, el presente lo consume todo. Cada peso que entra sale antes de que puedas verlo, porque el hambre de hoy no puede esperar al mañana. Y así, sin darse cuenta, uno queda atrapado en un ciclo donde trabajar más no significa vivir mejor, sino simplemente sobrevivir un día más. Rosa lo aprendió con las manos metidas en agua fría, con un frasco de vidrio escondido detrás de una olla, con una marrana enferma a las 2 de la mañana. Aprendió que la disciplina no es un lujo de los que tienen mucho, sino la única herramienta de los que tienen poco. Que ahorrar cuando casi no alcanza no es una locura, es un acto de rebeldía contra la escasez. Que pensar a largo plazo, cuando el corto plazo duele, es quizás la forma más valiente de esperanza que existe. Pero quizás lo más importante que aprendió Rosa es esto: la pobreza no se rompe de golpe. No hay un momento mágico, no hay un golpe de suerte que lo cambia todo de un día para otro. Se rompe despacio, con decisiones pequeñas que nadie celebra, con sacrificios que nadie ve, con noches en que uno elige el mañana sobre el alivio inmediato de hoy. Se rompe con paciencia, que es la virtud más difícil cuando se tiene hambre. Cada uno de nosotros carga con su propio frasco escondido detrás de la olla. La pregunta no es si tenemos suficiente para llenarlo. La pregunta es si tenemos el valor de no vaciarlo cuando más duele esperar.